Hola, bienvenidos a la octava clase de Semántica General de este segundo semestre del 2021. Hoy vamos a estar hablando del significado de aquellos elementos que están almacenados en nuestro léxico. Sabemos que el léxico es una suerte de inventario de palabras o unidades mínimas que, los hablantes conocen y que utilizan para combinar y formar sintagmas, formar oraciones. Bien, vamos a estar hablando del significado de esos elementos que están almacenados en ese diccionario mental que tienen los hablantes. Vamos a estar haciendo algunas distinciones importantes y vamos a estar hablando de las propiedades generales de los elementos que conforman el léxico de un hablante. Ya hicimos al principio del curso la distinción entre la semántica léxica y la semántica composicional. Básicamente tomamos los estudios semánticos y los podemos dividir a grandes rasgos en semántica léxica y semántica composicional. Dijimos que lo que hace la semántica léxica es estudiar el significado de las palabras aisladamente. ¿Bien? ¿Qué significa una palabra? ¿Qué significa otra palabra? ¿Qué relaciones hay entre los significados de las palabras? Va a ser eso de lo que vamos a estar hablando en esta última parte del curso. Y bueno, ya hemos discutido con bastante profundidad qué hace la semántica composicional. Básicamente de lo que se encarga es, yo tengo dos unidades que tienen significado, las combino y formo algo con un significado basado en el significado de las partes mínimas. La semántica composicional es acerca de proponer una teoría acerca de cómo funciona ese proceso de conformación de significados nuevos. Lo que es importante acá es que tengan en consideración que semántica léxica y semántica composicional son dos dominios que son solidarios entre sí. Así, por ejemplo, si estamos haciendo semántica léxica, tenemos que tomar en consideración que las palabras aisladas cuyo significado estamos estudiando no pueden expresar pensamientos completos, donde la idea de pensamiento completo básicamente apunta a la proposición. Bien, tenemos una palabra y por todo lo que discutimos a partir de semántica composicional, por las ideas de Frege, si se quiere, una palabra no expresa un pensamiento completo, no expresa una proposición. Lo que requiere esa palabra es combinarse con otros elementos para poder expresar una proposición, generalmente. Y a su vez, si hablamos de semántica composicional, como hemos hablado hasta ahora, no podemos hablar de semántica composicional sin adoptar algunos supuestos de semántica léxica. Por ejemplo, cuando hacíamos semántica composicional, suponíamos que ciertas palabras, el significado de ciertas palabras o una subparte del significado de ciertas palabras denotaba una función, y esa función que nosotros estábamos asumiendo que se relacionaba al significado de una palabra forma parte del significado léxico de esa palabra, forma parte de lo que significa esa palabra de forma aislada. O sea que incluso hasta ahora venimos adoptando ciertos supuestos de semántica léxica sin hacerlos explícitos. Estuvimos asumiendo cómo funciona parte del significado de ciertas palabras, ya sean nombres propios, nombres comunes, verbos, etc. Tomamos algunos supuestos con respecto al funcionamiento de esos elementos. Vamos a meternos de lleno a los problemas que aborda la semántica léxica en esta segunda parte, tercera parte ya del curso, creo. Vamos a estar hablando de semántica léxica y vamos a discutir cómo la semántica léxica aborda algunos de los siguientes problemas. Por ejemplo, una cosa que trata de hacer la semántica léxica es explicar en qué consiste el significado de las palabras. Y esto es algo bastante complicado, como hemos discutido. O sea, nosotros no tenemos una manera muy obvia de definir qué significa una determinada palabra, pero eso no significa que no podamos hacerlo a nivel práctico, al menos con el fin de, por ejemplo, elaborar diccionarios. O sea, hemos discutido que es muy difícil ofrecer una definición de lo que es una mesa, es muy difícil caracterizar el significado de la palabra mesa, pero aún así, si por ejemplo nuestra tarea es elaborar un diccionario, si somos lexicógrafos, tenemos que ofrecer alguna definición de lo que es una mesa en el contexto de, elaboración de un diccionario, por ejemplo. Eso no significa que esa definición vaya a ser real lingüísticamente, o sea, no significa que la definición de mesa que vamos a ofrecer en el diccionario se corresponda con la información que tiene un hablante en su cabeza con respecto a lo que es una mesa. Pero aún así, tenemos que ofrecer alguna definición de mesa que sea satisfactoria, bien, al menos a nivel práctico y no tanto a nivel teórico. Y eso es algo que hace la semántica léxica, la gente que trabaja en semántica léxica, tratar de ofrecer definiciones para ciertas palabras. La gente que hace semántica léxica también trata de dar cuenta de las relaciones semánticas que hay entre algunas palabras. O sea, todos los hablantes de una lengua saben que hay algún tipo de relación entre pares de palabras como, lindo y bello. Todo hablante del español sabe que hay algún cierto tipo de relación entre esas dos palabras. O palabras como joven o viejo. O sea, joven es lo opuesto de ser viejo, si se quiere. Mientras que lindo y bello son más o menos parecidas. También sabemos que hay algún tipo de relación entre el significado de mano y el significado de dedo. Básicamente, un dedo es una parte de la mano.
También sabemos que hay algún tipo de relación entre mamífero y ballena. Los hablantes, como parte del conocimiento que tienen de la palabra ballena, es que, bueno, las ballenas forman parte del subconjunto de los mamíferos. ¿Okay? Y también tenemos algún tipo de conocimiento con respecto a pares como cabello y rubio. Los hablantes sabemos que si utilizamos una palabra como rubio, un adjetivo como rubio, generalmente va a ir modificando una palabra como cabello a una palabra como pelo. No podemos decir algo así como mesa rubia. Y eso conforma parte del significado léxico de la palabra rubio. Nosotros sabemos, como parte del significado de la palabra rubio, que la palabra rubio va a referir necesariamente a algo que es pelo o cabello o algo similar, y no, por ejemplo, a el cielo rubio, no podemos decir algo así. Bien, o sea, eso también lo estudia la semántica léxica, las propiedades que tienen estos pares de palabras que tenemos ahora en pantalla. Vamos a ver que acá, a partir de lo que dijimos, podemos reconocer distintos tipos de relaciones semánticas entre palabras. Otra cosa que estudian los semantistas que se dedican a la semántica léxica es la variabilidad de significado de ciertas palabras. O sea, en ciertos contextos gramaticales y en ciertos contextos de uso de una palabra, podemos observar que, bueno, esa palabra puede llegar a significar distintas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir tomar cerveza que tomar un taxi, que tomar un descanso. En los tres casos estamos usando el verbo tomar y, como pueden notar, ninguna de estas expresiones denota un evento, una acción en el mundo similar a la otra. No es lo mismo tomar una cerveza que tomar un taxi. Y sin embargo, tiene que haber algo constante en el significado del verbo tomar que nos permite utilizarla en cada uno de estos contextos. Es tarea de la semántica léxica tratar de explicar cuál es el significado de tomar, como para que pueda adquirir un significado nuevo, si se quiere, en cada uno de estos contextos gramaticales, en cada uno de estos contextos de uso también del verbo tomar. La semántica léxica también nos provee herramientas para describir la variación léxica que se observa a nivel general en la lengua. ¿Bien? O sea, todo hablante competente del español sabe que en algunas partes del mundo hispánico se utiliza la palabra palta para referir a, bueno, este fruto, pero en otras partes del mundo hispánico se utiliza el término aguacate. ¿Bien? Y incluso nosotros que somos hablantes de, si se quiere, el español del Cono Sur, nosotros usamos la palabra palta, pero nosotros entendemos cuando alguien utiliza la palabra aguacate. Si viene una persona de México y me dice quiero comer aguacates, todos entendemos que está diciendo quiero comer paltas. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre estas palabras? Podemos considerar que tienen el mismo significado, podemos considerarlas distintas. ¿Bien? ¿Cómo describimos el hecho de que estas palabras estén usadas alternativamente en distintos dialectos? Lo mismo sucede con palabras como carro y auto y en expresiones tal vez soeces como vaina en Venezuela y wea en Chile. ¿Bien? Podemos notar que hay de alguna manera una relación entre vaina y wea. Se utilizan en contextos lingüísticos similares para dar cuenta del mismo tipo de significado. ¿Bien? Y tenemos cierto tipo de variación porque ciertos hablantes del español usan una palabra, otros hablantes del español usan otra palabra. ¿Bien? Y por último, también vamos a notar que la semántica léxica tiene como objeto explicar la aparición de nuevos significados en la lengua. Como notarán, a veces aparecen nuevas palabras en la lengua y es la semántica léxica la que tiene que explicar de dónde sale el significado de esas palabras o cómo surge a partir del significado de otras palabras en el sistema léxico de la lengua. Por ejemplo, supongan una palabra como ventana. Que bueno, la palabra ventana es bastante vieja, refiere a básicamente un agujero en la pared por donde entra luz, pero en años recientes, en los últimos 20, 30 años, ventana también refiere a algo que encontramos en el monitor de un computador. Bien, la ventana del navegador, la ventana de Word, etc. Bien. La semántica léxica nos tiene que explicar cómo a partir del significado original de ventana, nosotros podemos derivar un nuevo significado de ventana que es, bueno, la ventana que tenemos en el computador, en la pantalla del computador. Hubo otras palabras que no necesariamente tienen algún tipo de antecedente etimológico, como puede ser la palabra meme. ¿De dónde sale el significado de meme? ¿Bien? Estos son el tipo de cosas a los que se dedica la semántica léxica. No vamos a estar hablando de todas ellas, nos vamos a centrar en un par de ellas, sobre todo en esta segunda, en discutir las relaciones semánticas que se dan entre las palabras. Pero es importante que sepan que la semántica léxica tiene un campo de aplicación más bien amplio. Una cosa que dijimos ahora al empezar la clase y al principio del curso es que la semántica léxica es el estudio del significado de las palabras.
Esto, si bien es una definición adecuada como para empezar la discusión, no es una definición del todo adecuada, no funciona del todo bien. Básicamente porque asumir que la palabra es una unidad de significado, bien, asumir que una palabra, por ejemplo, que hay una relación uno a uno entre una palabra y un significado, es bastante inocente. Por ejemplo, si miramos el par de expresiones que tenemos en 1A y 1B, podemos notar que tenemos básicamente los mismos elementos, pero en un caso tenemos una palabra y en el otro caso tenemos tres palabras. Compra, el verbo comprar, clítico se, clítico lo, clítico se, clítico lo, verbo comprar. Tenemos básicamente las tres mismas palabras que en un caso conforman una única palabra a nivel ortográfico al menos y en el otro caso conforman tres palabras distintas. Entonces, ¿cómo es que el término palabra, la noción de palabra, nos va a permitir hablar del significado de, bueno, los elementos que aparecen en cada una de estas expresiones? Si en un caso tenemos solamente una palabra y en el otro caso tenemos tres palabras. Bien. Lo que parece ser inadecuado acá es el término palabra para hablar de significado. O sea, el hecho de que una buena parte de las palabras que tenemos en nuestra lengua tenga un significado no quiere decir que toda palabra tenga solamente un significado. Bien, en algunas palabras vamos a encontrar más de un significado. O sea, más de un elemento significativo mínimo va a conformar parte de una palabra. Esto ya lo discutimos cuando discutíamos morfología en el curso de gramática oracional y notamos que ciertas palabras van a estar conformadas a partir de más de un morfema y cada uno de los morfemas van a contribuir con una parte del significado. Bien, aparentemente lo que necesitamos acá es una unidad de significado equivalente al morfema que nos permita hablar de, bueno, justamente el significado que tiene una determinada palabra. Pero ya vamos a llegar a eso. Y esto es básicamente lo que les decía recién. Una palabra no necesariamente es una unidad de significado. Por ejemplo, esto puede suceder en una palabra como sol. La palabra sol significa sol. Bien. Pero podemos tener una palabra como parabrisas, que es una palabra efectivamente, pero podemos observar de manera bastante transparente que en parabrisas tenemos dos significados mínimos. El verbo parar y el nombre brisa. Bien. Algo similar sucede en desindustrialización, donde podemos observar que tenemos el nombre industria o el significado del nombre industria que de alguna manera se complejiza a partir de agregar otros elementos de carácter morfológico, afijos, bien, prefijos y sufijos. Entonces lo que necesitamos es un término que nos permita referir al significado de cada una de las unidades de significado. Un término que me permita apuntar a una unidad y decir, esta unidad es una unidad de significado, tiene un significado y nada más que uno. Y obviamente la palabra no nos va a servir para eso, porque en desindustrialización podemos observar que tenemos distintas partes con distinto significado. En parabrisas también podemos observar que tenemos distintas partes con distinto significado. Bien, eso es lo que acabamos de decir. Necesitamos establecer unidades de tipo semántico que pueden o no coincidir con la palabra. O sea, necesitamos proponer que exista algún tipo de unidad de carácter semántico, una unidad de carácter del significado, que puede coincidir con una palabra, como sucede en sol, o que puede ser distinto a la palabra, como en el caso de parabrisas. Bien. Otro problema que tenemos con la noción de palabras y la vamos a utilizar como primitivo semántico es que no todas las palabras tienen el mismo tipo de significado. Por ejemplo, tenemos palabras como las de 3 que tienen un cierto tipo de significado que podemos llamar enciclopédico, que podemos llamar conceptual, mientras que tenemos las palabras de 4 que tienen un significado más gramatical, si se quiere. ¿Bien? Básicamente lo que se dice generalmente, y esta es la terminología que quiero que vayan adquiriendo, es que las palabras de 3 tienen contenido léxico. Bien. Mientras que las palabras de 4 tienen contenido gramatical. Esto va de la mano de la distinción que hacíamos en morfología entre raíces léxicas y morfemas funcionales, afijos funcionales. Recordarán que las raíces léxicas tenían un significado que nosotros podíamos describir y básicamente lo que tenemos en 3 son raíces léxicas, mientras que lo que tenemos en 4 son palabras que funcionan a modo de elemento funcional gramatical. Lo que hacen es, nos permiten conectar unidades que tienen significado léxico, pero no tienen un significado léxico por sí mismo. Mientras que casa, industria, brisa, amar, temer, partir, etc. son palabras que tienen un significado léxico, un significado que típicamente nosotros podemos encontrar en el diccionario.
Podemos reconocer las palabras con contenido léxico, por ejemplo, nombres, verbos, adjetivos, a partir de distintas propiedades. ¿Bien? Para empezar, palabras como nombres, verbos, adjetivos tienen una denotación que es fácil de identificar. Por ejemplo, si yo tengo un nombre como taza, todos podemos apuntar en el mundo a cosas que son tazas. Ya saben lo que es la denotación, saben que un nombre como taza denota a este tipo de objeto. Un verbo como correr me permite denotar un cierto tipo de acción en el mundo. O sea, si veo una persona caminando y una persona corriendo, yo puedo apuntar a la persona que está corriendo y puedo decir, eso es correr. Bien. Y lo mismo con adjetivos, por ejemplo, los colores. Puedo apuntar al cielo y decir, eso es azul. Puedo apuntar, qué sé yo, a la pared y decir, eso es blanco, etc. Bien. Es bastante sencillo denotar el significado de nombres, verbos y adjetivos en general. Y el hecho de que sea fácil de notar estos tipos de significados es una característica de los significados de tipo léxico. Además, el significado léxico es accesible a la introspección, lo que quiere decir que un hablante más o menos competente puede intentar explicar el significado de una palabra. Esto no es lo mismo que definir el significado, pero podemos más o menos intentar explicar qué es, por ejemplo, una taza, qué es una mesa, qué es una casa. Bien, podemos tratar de ofrecer una explicación a qué es esto y es bastante accesible, pues nosotros tenemos un entendimiento de qué es la casa, para qué sirve la casa, cómo reconocer la casa y podemos intentar transmitir este conocimiento. Bien. Y por último, la última propiedad que vamos a utilizar para mencionar a las palabras con contenido léxicos es que son palabras de clase abierta. Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, los nombres o los verbos o los adjetivos, no hay un número finito, no hay un número fijo de nombres, verbos o adjetivos que tenga un hablante del español. Un hablante del español sigue aprendiendo nombres, sigue aprendiendo verbos, sigue aprendiendo adjetivos durante toda su vida. Bien. Incluso puede inventar una persona un nombre. Puedo decir, por ejemplo, esto es una triaca y puedo hablar y decir que miren mi triaca, esto es la triaca, y puedo operar sintácticamente con el nombre triaca, y decir compré 3 triacas y utilizar oraciones con el nombre que acabo de inventar, triaca. Bien, eso es algo que sucede con las palabras de clase abierta. Bien, puedo seguir agregando palabras en mi inventario de nombres, verbos o adjetivos y lo puedo seguir haciendo hasta que me muera. Y como notarán, las palabras con contenido léxico constituyen la mayor parte del vocabulario de una lengua. La mayor parte de las palabras que un hablante conoce son palabras con contenido léxico, nombres, verbos, adjetivos. Básicamente las palabras con contenido gramatical se definen positivamente a las 3 propiedades que acabamos de ver de las unidades con contenido léxico. Básicamente es bastante difícil encontrar cuál es la denotación de ciertas palabras. Por ejemplo, una palabra funcional como que. ¿Bien? La conjunción que. ¿A qué denota que en el mundo? ¿A qué denota y? ¿A qué denota con? Bien. Nosotros logramos ofrecer una definición denotacional para ciertas palabras, pero habrán notado que no fue nada fácil. Logramos definir, por ejemplo, que era un a partir de, decir que esta palabra lo que hace es relacionar conjuntos de entidades. No es nada obvio que esta es la denotación de un. ¿Bien? O sea, no es fácil asignarle una denotación a palabras con contenido gramatical. Es bastante más difícil. Su denotación es mucho más abstracta. Bien. También son más opacas a la introspección. Bien. Es bastante más difícil explicar qué quiere decir qué quiere decir con, qué quiere decir un. Bien. No es tan sencillo como explicar qué es una taza. Es un recipiente en el cual se ponen bebidas calientes, qué sé yo. Puede estar más o menos bien, más o menos mal esa definición, pero puedo inventar una. ¿Qué es qué? Es una palabra. Y no llego mucho más lejos que eso. Y constituyen clases cerradas. Que esto también lo discutimos en su momento en el curso de gramática oracional. Quiere decir que tenemos un inventario cerrado, un inventario finito de este tipo de palabras. Un hablante tiene una cierta cantidad de conjunciones y sabe una determinada cantidad de conjunciones y no puede ir agregando más conjunciones. Yo no puedo inventar fácilmente conjunciones y utilizarlas en mis sintagmas. ¿Bien? Eso es casi imposible. No puedo agregar preposiciones. No puedo agregar artículos y que esos artículos se interpretan y funcionen bien sintácticamente. Bien. Puedo agregar nombres, elementos de clase abierta. No puedo agregar conjunciones, artículos, etcétera, elementos de clase cerrada. O sea, son finitos, son poquitos y los hablantes tienen los que saben y nada más. Bien.
O sea, esas son las tres diferencias mayores entre las palabras con contenido gramatical y palabras con contenido léxico. Básicamente, podemos decir que palabras con contenido gramatical y palabras con contenido léxico tienen dos funciones distintas en el sistema gramatical de la lengua. Básicamente, los elementos con contenido léxico contribuyen al significado conceptual de las expresiones lingüísticas. Básicamente es donde está el jugo, la parte importante de lo que estamos diciendo para la proposición. Y las partes con contenido gramatical lo que nos permiten hacer es articular esos significados que son como los principales en una oración. O sea, los artículos, las conjunciones, lo que me permiten es articular palabras con contenido como nombres o verbos, ponerlos juntos y hacer que especificar bien cuál es su denotación en el contexto de una oración en particular. Volvamos a los ejemplos que teníamos antes en 2 y veamos cuáles son las partes que tienen contenido léxico en estas palabras. Bueno, y esto resultará bastante sencillo. En la palabra sol, básicamente la palabra que tiene contenido léxico es sol. En desindustrialización podemos observar que tenemos la palabra industria acá adentro, que es la que tiene contenido léxico. Y por otra parte, en parabrisas tenemos dos partes con contenido léxico, para y brisas. Bien. Vamos a denominar a estos elementos que tienen contenido léxico, al elemento abstracto, semántico que tiene contenido léxico y que puede o no coincidir con una palabra, lo vamos a denominar lexema. Bien, un lexema va a ser una unidad mínima de significado léxico. Bien, sol es un lexema, industria es un lexema, para es un lexema, brisas es un lexema. Y lo que yo puedo hacer es utilizar estos lexemas para formar unidades con mayor complejidad morfológica. Básicamente, la noción de lexema es equivalente a la noción morfológica de raíz léxica. Es básicamente lo mismo, pero desde distintas subdisciplinas. Cuando hablamos de raíces léxicas, estamos hablando básicamente del punto de vista de la morfología. Cuando hablamos de lexemas, estamos hablando del punto de vista de la semántica léxica. Estos básicamente podrían utilizarse como sinónimos, lexema y raíz léxica, pero como les digo, tienden estos términos a utilizarse en una u otra disciplina. Refieren básicamente a la misma idea. La partecita de significado que tiene significado léxico. Bien. En español, la mayoría de los lexemas necesita fijos funcionales para formar una palabra. Bien, y esto es algo que ya discutimos originalmente en gramática oracional. Por ejemplo, el lexema correspondiente a la palabra niño y a la palabra niña es niñi. Bien, esa sería la raíz léxica de estas palabras. Y luego estas palabras lo que tienen es una flexión nominal con género que nos permite formar la palabra completa. La parte de significado acá que nos interesa es niñi, que eso va a ser el lexema o raíz léxica. Y al igual que como habíamos discutido con la noción de raíz léxica en su momento, la noción de lexema nos permite dar cuenta de la regularidad semántica de paradigmas morfológicos como niño, niña, niñez, niñería, todas palabras que refieren de alguna manera a la idea de niño, niña. Todas esas palabras tenemos ese significado básico y lo que hacemos es construir significados más complejos a partir de ese significado básico niñi. Bien. Una vez que queda clara la noción del lexema, podemos empezar a hablar de cuál es quizá la propiedad central del lexema. El lexema es un signo lingüístico en el sentido saussuriano. Y básicamente, de acuerdo con Saussure, la lengua es un sistema de signos. En la lengua tenemos signos. Y los signos son unidades de carácter mental, de carácter psíquico, que tienen dos partes. Bien, es como, él dice, es como una moneda que tiene dos caras. Una parte es el significado de ese signo. Bien, el signo básicamente va a ser un lexema, como por ejemplo casa. Y tiene el significado. Y por otra parte tiene lo que Saussure denomina el significante. Bien. Para ponerlo en otros términos, o como él lo presenta al principio, todo signo tiene un concepto y una imagen acústica. El concepto es básicamente el significado de ese signo. Bien, tenemos un signo como casa, almacenado en nuestra cabeza en el léxico, y casa tiene un significado. Bien, la palabra casa tiene un significado. Ese es el concepto o significado. Y ese concepto o significado está inherentemente asociado a un significante, que es básicamente la imagen del sonido, la imagen mental, la representación mental del sonido correspondiente a la palabra casa. O sea que en nuestra cabeza nosotros tenemos el significado de casa, el símbolo casa, tenemos el significado de la palabra casa y también una representación mental, una especie de información mental acerca de cómo se pronuncia la palabra casa. A.
Y tenemos esta unidad que es el signo formada por ambas partes. El concepto correspondiente a la palabra y la manera en que se pronuncia, las propiedades fonológicas de esa palabra, cómo se exterioriza esa palabra. Y esas dos caras, si se quiere, esas dos partes del signo forman una unidad que justamente es el signo lingüístico. ¿Bien? O sea, tenemos este tipo de unidades que tienen una naturaleza dicotómica. Por un lado es una unidad conceptual, psicológica, de conceptos, de significado, y por otra parte es una unidad más bien relacionada a cómo se expresa ese significado a través de, la lengua. Una representación mental del sonido de esa palabra. Por supuesto, cuando hablamos de representación mental de un sonido, estamos hablando de lenguas orales como el español, el inglés, el japonés. Pero si estamos pensando en una lengua como por ejemplo la lengua de señas argentina o chilena, en ese caso ya no es una imagen mental de un sonido, sino que es una imagen mental de algún tipo de movimiento, de algún tipo de articulación. ¿Bien? O sea, la idea del signo no se queda solamente en el hecho de que tengamos unidades con contenido fonológico, sino que la idea de contenido fonológico es más abstracta, es la manera en que se exterioriza ese elemento. Bien. Ahora, una vez que entendemos que un signo lingüístico tiene una relación, consiste de un significado, bien, la imagen, el significado de ese signo y de un significante, el significado y significante, la representación mental de la exteriorización de ese signo, podemos empezar a hablar de cuál es la relación que hay entre el significado y el significante. Cómo es que un cierto significado llega a tener un determinado significante. Cómo es que un determinado concepto se expresa a partir de un sonido o de una seña en particular. Y esto es central para los estudios lingüísticos. Es la básicamente observación de que el signo lingüístico es arbitrario. Observa Saussure que no hay ningún tipo de relación natural entre un determinado significado y su significante. Bien. No es una relación que venga dada, es una relación que tenemos que se adopta por convención social. Acá la idea básicamente es que tenemos una taza, todos tenemos el significado de taza en la cabeza y la razón por la cual ese significado se expresa con los sonidos t, a, s, a, es simplemente porque nos pusimos de acuerdo en la sociedad y decidimos que ese significado se expresa t, a, s, a. ¿Bien? Es por convención social. ¿Okay? No hay nada en el significado de la palabra taza que requiera que nosotros ese significado lo expresemos a partir de los significados t, a, s, a partir de los sonidos, t, a, s, a. La relación entre el significado y ese significante es totalmente arbitraria. Podría ser otro sonido que corresponde a ese significado o podría ser otro significado el que corresponde a esos sonidos. Básicamente, taza, el sonido taza, los sonidos de taza se corresponden con el significado taza porque sí, porque nos pusimos de acuerdo en la sociedad de que esto se llama taza. Bien. Y eso es algo que podemos observar de manera bastante transparente cuando vemos cómo los niños aprenden la lengua. Cuando los niños aprenden la lengua, nosotros básicamente lo que hacemos es mostrarle cosas y decirle lápiz. El niño aprende que esto es un lápiz. Aprende que la denotación de este tipo de objeto se corresponde con los sonidos de la palabra lápiz. ¿Bien? La relación entre el significado y la forma de la palabra es arbitraria y se da por convención. Bien, no hay ninguna razón por la cual una determinada palabra consista de ese significado y ese significante en particular. Un concepto podría ser expresado a partir de otra secuencia de sonidos y el signo funcionaría de todas maneras de la misma manera. Consideren el nombre casa. Y este es un ejemplo clásico, el ejemplo de notar que si tenemos el significado de casa, de nuestro signo lingüístico, y tenemos el significado de casa, y ese significado, queremos creer, es constante para hablantes de distintas lenguas. O sea, el significado que yo tengo para la palabra casa en mi cabeza es equivalente al significado que tiene un hablante del inglés para la palabra house. O sea, la palabra casa para mí tiene el mismo significado que la palabra house para un hablante de inglés, que la palabra mason para un hablante de francés y así sucesivamente para hablantes de otras lenguas. Lo que cambia en este caso es el significante, la forma en que nosotros expresamos ese significado. Y cambia de una lengua a otra porque la relación es convencional, es arbitraria. Básicamente, en distintas sociedades, en distintas culturas, comillas, nos pusimos de acuerdo en que las casas se llaman o casas, o house, o mason, o dom, o ware, o wu, o como sea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la relación del significado de casa con el significante a
es arbitraria, porque sí, nos pusimos, eso es algo que funciona en español, pero no va a funcionar en otras lenguas. ¿Bien? Es arbitrario y por tanto puede variar de una lengua a otra. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de la arbitrariedad del signo lingüístico. No hay relación natural, no hay relación necesaria entre el significado de una palabra y el significante de esa palabra. ¿Bien? Ahora, hay un argumento tradicional en contra de la arbitrariedad del signo lingüístico que viene dado por las lenguas de señas que yo les discutíamos recién. Por ejemplo, se observa que en diversas lenguas de señas, bueno, en lenguas de señas a nivel general, hay ciertos signos que son icónicos. Y lo que quiere decir que sean icónicos es que el significante guarda una cierta relación con el significado. O sea, que el significado, que el significante que se asocia a un determinado significado no es totalmente arbitrario. Y tienen en pantalla en este momento cómo se dice el nombre casa en lengua de señas americana. Y es básicamente hacer una casa con las manos. Y en este caso, como podrán ver, no es tan arbitrario como expresamos el nombre casa del significado de la denotación de casa. Básicamente hacemos una casa con nuestras manos. En este caso no es tan arbitrario aparentemente. En este caso se dice que, bueno, este signo es más bien icónico, que tiene una relación un poco natural con el significado de la palabra casa, con la denotación de las casas. Básicamente porque estamos dibujando una casa con las manos. Bien. Este es un debate que se da bastante en el marco de los estudios de lengua de señas. Las lenguas de señas son lenguas naturales como el español, como el japonés. O sea, tienen las mismas propiedades y por tanto, si las lenguas de señas no obedecen, si se quiere, la arbitrariedad del signo lingüístico, esta observación se tiene que extender al resto de las lenguas y tenemos que considerar que hay algunas lenguas que no son arbitrarias en la relación entre significado y significante. Sin embargo, el hecho de que existan palabras más o menos icónicas no descarta que el principio rector sea la arbitrariedad. O sea, el hecho de que existan algunas señas arbitrarias en las lenguas de señas no indica que todas las señas de todas las lenguas de señas sean arbitrarias justamente, sean icónicas justamente. O sea, va a haber algunas señas que son arbitrarias. Y de hecho lo que se observa es que la iconicidad de una determinada seña se da sobre todo cuando se adquiere una nueva palabra dentro de la comunidad de hablantes de la lengua de señas. ¿Bien? O sea que la seña cuando se inventa es más o menos icónica. Pero a medida que pasa el tiempo, la seña se convencionaliza y se va volviendo más arbitraria. Se van perdiendo aquellos rasgos que la hacen más icónica y la seña se vuelve más arbitraria. Uno pierde de vista el hecho de que era icónica al principio. Se va volviendo más abstracta la relación entre significado y significante y en definitiva pasa a ser arbitraria. No vemos que esa seña corresponda de ninguna manera obvia a ningún tipo de significado. Por ejemplo, miren la seña que tenemos en pantalla en este momento, también de la lengua de señas americana. ¿Qué creen que significa esto? Es básicamente tener la mano acá y bajarla. Eso significa computador. Y como notarán, no hay ninguna relación icónica entre esto y lo que significa computador. Es totalmente arbitrario. ¿Bien? O sea, por más de que haya algunos contraejemplos de que, bueno, la relación entre significado y significante sea icónica, eso no quiere decir que el principio rector, el principio que mande, el principio que haga de el signo una unidad lingüística, sea la arbitrariedad en definitiva. Bien, que ese sea el patrón general que encontremos a través de los signos, que la relación entre significado y significante sea arbitraria. De hecho, algo parecido se da en las lenguas orales con el caso de las onomatopeyas, que bueno, son estas palabras que intentan imitar un sonido. Por ejemplo, si la lengua fuera totalmente icónica, yo quiero creer que los perros en todas partes del mundo hacen el mismo ruido. O sea, un ladrido es lo mismo en China, es lo mismo en Chile, es lo mismo en, qué sé yo, Irlanda. Los perros ladran igual en todas partes. ¿Ven? Y si nosotros queremos imitar a un perro, ¿bien? Que lo imitaríamos de la misma manera en distintas partes del mundo. Sin embargo, esto no sucede. ¿Bien? Como pueden ver en el dibujo que tienen en pantalla, hablantes de distintas lenguas utilizan distintas onomatopeyas para imitar a los perros. ¿Bien? ¿Dónde estamos en español? En español tenemos wow. Todos de acuerdo en que en español los perros hacen wow wow. ¿Bien? Pero si vamos al turco, por ejemplo, los perros hacen haf haf.
Si vamos al francés, los perros hacen uf. Italiano, bau. Islandés, bof. Indonesio, guk. Bien. O sea, por más que nosotros estamos intentando imitar un sonido, parece ser que la lengua que nosotros hablamos determina la manera en la cual nosotros imitamos el sonido de los perros. Eso quiere decir que la arbitrariedad del signo lingüístico, la arbitrariedad que hay entre significado y significante, es un principio lingüístico tan poderoso que dependiendo de cuál sea la lengua que hablemos, vamos a tener onomatopeyas distintas. Bien, incluso cuando nosotros estamos tratando de imitar un sonido, el principio de arbitrariedad que forma parte de la lengua determina la forma en que nosotros imitamos ese sonido. Y hace que, bueno, el ruido que corresponda al ladrido del perro para nosotros sea wow, mientras que, qué sé yo, en cantonés sea wong. Nada que ver. ¿Bien? Y algo parecido sucede en lenguas de señas. Lo que parece suceder es que incluso en casos en los cuales tenemos una cierta iconicidad, la iconicidad hace uso de ciertos primitivos de la lengua para expresar cada uno de, bueno, los significantes. En este caso en pantalla tenemos cómo se realiza, cómo se expresa en 3 lenguas de señas distintas la palabra árbol. ¿Bien? Y como podrán ver, no se hace de la misma manera en China, en la lengua de señas china, en la lengua de señas danesa y en la lengua de señas americana. ¿Bien? La representación visual, si se quiere, de la palabra árbol, el significante de la palabra árbol, es distinto en cada una de estas señas. Lo que implica que hay reglas de la lengua que determinan en definitiva cómo se expresa un determinado significante. Bien. O sea que la arbitrariedad sigue estando ahí incluso cuando hay cierto nivel de iconicidad. Porque como podrán ver en las imágenes, en todos estos casos tenemos un poco de iconicidad. En cada uno de los casos estamos haciendo algo así como un árbol, pero estamos apelando a recursos expresivos de la fonología de la lengua de señas distintos. Tenemos este movimiento, esto, que bueno, en definitiva son distintos significantes para un mismo significado. Otra observación muy importante es que cuando los niños adquieren una lengua, y por ejemplo cuando los hablantes de una lengua de señas adquieren una lengua de señas, aprenden a la misma velocidad las palabras que son icónicas de las palabras que no son icónicas. Lo que parece mostrar que la iconicidad no es un principio rector, un principio central en la lengua, porque si lo fuera, los niños tendrían a aprender primero las palabras icónicas y luego las palabras no icónicas. Y esto no sucede, los niños aprenden a la misma velocidad onomatopeyas como wow, de decir perro o la palabra que sea. Bien. Pasamos a hablar del problema de la ambigüedad, que es algo que se deriva de la arbitrariedad del signo lingüístico en cierta forma. Si tenemos nuestro signo lingüístico, por ejemplo, una palabra, el significado de, qué sé yo, supongamos que estamos hablando de perro, y tenemos el significado de aquello que significa la palabra perro, y tenemos el significante de la palabra perro, básicamente la representación mental de cómo se pronuncia la palabra perro, y estamos diciendo que esta relación es totalmente convencional y arbitraria, que el significado de perro se podría expresar a partir de otro sonido y el signo funcionaría de la misma manera. Lo que predecimos es que en muchos casos puede haber signos que coincidan en el significante. Lo que predecimos es que si no hay una relación 1 a 1 entre significado y significante que sea natural, entonces puede pasar que un mismo significante le corresponda a más de un significado. Que distintos signos tengan el mismo significante, por coincidencia, porque eso pasa, o por dinámicas del sistema lingüístico. ¿Bien? Ese es el caso de ambigüedad, eso es la ambigüedad que vamos a discutir ahora, el caso en el cual un mismo significado a distintos significados le pueden corresponder el mismo significante. Y hay 2 casos que vamos a reconocer en los que esto sucede. El caso de la homonimia, que es el caso en el cual 2 o más entradas léxicas, con distinto significado por supuesto, reciben por casualidad la misma forma, el mismo significante. Y por otro lado la polisemia, que es el caso en el que existe ambigüedad debido a 2 o más acepciones de una misma entrada léxica original. En el caso de la polisemia, a lo que vamos a tener que recurrir en muchos casos para determinar si 2 pares de palabras si una palabra es polisémica en vez de que tengamos 2 palabras homonímicas, es a la etimología de la palabra.
En algunos casos vamos a ver si hay alguna relación entre dos palabras aparentemente distintas. Bueno, lo que vamos a terminar viendo es que hay una relación en carácter histórico entre ellas, como para decir que hay polisemia. Pero ahora eso va a quedar más claro a partir de los ejemplos que vamos a dar. En los ejemplos de 5 y 6 tenemos homonimia. O sea, la palabra llama. Consideren llama. La palabra llama puede referir al menos a dos cosas. En el caso de llama 1, bien, podemos hablar de un mamífero de los Andes. Una llama. La llama. El animal llama. Bien. Y estamos utilizando el significante llama. Esa es la forma de la palabra. Llama. Pero por otra parte, podemos hablar de otras llamas. O sea, podemos utilizar la palabra llama para denotar otro tipo de cosas. Básicamente, fuego. Y puedo decir que hay una llama o la llama. También puedo utilizar, básicamente puedo utilizar las mismas expresiones para referir a una porción del mundo totalmente distinta a la que refería con llama 1. O sea que, básicamente, la palabra llama o el significante llama es ambiguo entre dos significados. ¿Bien? Y vamos a decir que esto es homonimia porque estamos asumiendo que hay una suerte de coincidencia, hay una suerte de casualidad que lleva a que dos signos lingüísticos distintos, que tienen un determinado significado y un determinado, bueno, ambos tienen un determinado significado. Digamos que el de la izquierda significa, qué sé yo, mamífero andino, y el de la derecha significa algo así como fuego. Y el punto es que ambos se van a expresar de la misma manera, como llama. Estoy haciendo acá informalmente la representación fonológica de la palabra. Ambas se pronuncian llama, pero en definitiva lo que tenemos son dos signos lingüísticos distintos que por casualidad se pronuncian de la misma manera. ¿Bien? Esa es la idea de la homonimia. Tenemos dos lexemas, dos unidades de nuestro léxico separadas, totalmente distintas, bueno, pero que no son totalmente distintas, porque por casualidad pasa que tienen el mismo significante. Se pronuncian, se expresan de la misma manera. ¿Bien? Como sucede entre llama y llama. Lo mismo puede suceder con otras palabras, como por ejemplo banco, como tenemos acá en 6. Si yo digo banco, ustedes pueden pensar que me estoy refiriendo a una empresa de carácter comercial que realiza préstamos, guarda dinero, etc. Bien, pero si digo banco, tal vez ustedes pueden pensar en el lugar en el que yo me siento en una plaza. Bien. Y básicamente la coincidencia entre estas dos palabras es bastante absoluta. Si yo digo un banco o qué lindo banco o muchas expresiones de ese tipo, van a notar que son ambiguas. No se sabe si estamos hablando de la empresa o de un lugar para sentarse. Bien. Entonces, con la palabra banco sucede lo siguiente. Tenemos dos signos lingüísticos distintos. Uno significa, qué sé yo, empresa comercial. O ese es parte del significado de uno de los usos de la palabra banco. Mientras que el otro significa asiento o silla o lo que sea. Asiento. Salió horriblemente escrito eso. Y lo que sucede es que por una chance, porque, bueno, por coincidencia, el significante de estas dos lenguas es idéntico. De estos dos signos, perdón, es idéntico. ¿Bien? Y este tipo de coincidencia surge porque el signo lingüístico es arbitrario. Porque no hay ninguna relación natural entre el hecho de hablar de una entidad bancaria, una empresa bancaria, una empresa comercial como banco, y la manera en que nosotros expresamos este significado. Y no hay ninguna relación natural entre un cierto tipo de asiento, un cierto tipo de lugar para sentarse y los sonidos de la palabra banco. Bien, entonces puede suceder por casualidad que ambas nociones, que ambos conceptos que no parecen estar relacionados, se expresen a partir de la misma secuencia de sonidos. Pero esto es una coincidencia, y esa coincidencia es la razón por la cual nosotros utilizamos el término homonimia. Cuando hablamos de homonimia, hablamos de coincidencias dentro del sistema lingüístico. Hay otros casos en los cuales la coincidencia es más bien parcial, no se da completamente como en el caso de llama y llama, banco y banco, sino que se da con determinadas formas flexivas de ciertas palabras. Por ejemplo, la coincidencia que podemos observar en 7 entre el verbo podar, cortar el pasto, cortar un árbol, y el verbo poder. Por ejemplo, 7a, ¿cómo no cree que podamos el pasto? No, ¿cómo no nos cree que podamos el pasto? Y en este caso tenemos la palabra podamos, que es la conjugación en subjuntivo, primera persona plural del verbo podar. Vean, nosotros podamos el
Por otra parte, en 7b también tenemos la misma secuencia de sonidos, el mismo significante, bien, pero en este caso no estamos hablando del verbo podar, estamos hablando del verbo poder. No creo que podamos ir. Bien. Y noten que esta coincidencia se da solamente con una forma en particular del verbo. O sea, no hay coincidencia entre los infinitivos, por ejemplo, podar y poder. No hay coincidencia, por ejemplo, en primera persona singular del presente. Yo puedo, yo puedo. No son la misma, no tienen el mismo significante. Pero en algún valor flexivo del verbo podar y del verbo poder existe esa coincidencia. Bien. O sea, hay homonimia entre el verbo podar y el verbo poder, pero solamente con un tipo de conjugación en cada caso. Cuando la coincidencia sea de este tipo, que se da solamente en una determinada forma flexiva, hablamos de homonimia parcial, en contraste con la homonimia total que habíamos observado en los casos de llama y banco, casos en los cuales estas palabras van a ser ambiguas en todo contexto gramatical. Porque si yo digo la llama, bueno, puedo hablar de las dos. Si yo digo unas llamas, puedo estar hablando de las dos cosas. Bien. En este caso, la ambigüedad está restringida a ciertos valores flexivos de las palabras y nada más. Lo mismo sucede con otras palabras, como por ejemplo el caso que tenemos en 8, Cosmo vino a tomar vino. Hay una cierta forma del verbo venir que es ambigua con el nombre vino, o sea, un líquido alcohólico que, bueno, se ingiere en fiestas patrias y bla, bla, bla. Bien. Como notarán, los significantes, la expresión de ambos significados es la misma, pero esto solamente se da con cierta forma del verbo venir. El verbo venir no es totalmente homónimo con el nombre vino, es solamente ambiguo, solamente causa homonimia en un cierto tipo de conjugación. Lo mismo sucede con palabras como sobre, donde tenemos el nombre sobre y la preposición sobre. En la oración de 9, el sobre está sobre la mesa. Tenemos un caso de homonimia parcial porque, por ejemplo, yo lo que puedo hacer con el nombre sobre es ponerlo en plural. Sobres. Y eso no es algo que yo pueda hacer con la preposición. Bien, la preposición no flexiona en número. Entonces, la homonimia en este caso también es parcial. Noten que yo en estos casos de 5 y 6 continúo teniendo homonimia incluso si aplico flexión de número. Llama, llamas, llama, llamas. Puedo hablar de tanto del fuego como de los animales andinos. Lo mismo con banco, bancos, banco, bancos. En ambos casos es ambiguo entre asientos y entidades comerciales. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre la homonimia total o absoluta y la homonimia parcial. La homonimia parcial, la ambigüedad está sujeta a un cierto valor flexivo de uno de los elementos o de ambos elementos. Bien. La homonimia es distinta de la polisemia. En la polisemia lo que sucede es que tenemos dos, si se quiere, significados, bien, que se expresan a partir del mismo significante, pero la relación entre ambos signos, entre ambos lexemas, bueno, no es de coincidencia. Hay una relación, hay una razón por la cual ambos significados se expresan con el mismo significante. Generalmente porque una palabra tenía un determinado significado de principio y luego a partir de ese significado se derivó un nuevo significado más especializado. ¿Bien? Ese es generalmente el proceso, pero puede haber otras razones de carácter etimológico que lleven a que dos significados distintos se expresen de la misma manera. Cuando hay alguna relación entre esos dos significados o entre los dos lexemas que expliquen por qué se pronuncian de la misma manera, hablamos de polisemia. Recuerden que en la homonimia es una coincidencia, en la polisemia hay algún tipo de relación entre ambos lexemas. Consideren, por ejemplo, el caso de ventana que yo les presentaba al principio de la clase de hoy. Si digo Cosmo cerró la ventana, ¿de qué ventana estamos hablando? ¿De la ventana del navegador en la computadora o de la ventana de la oficina? La palabra ventana, el nombre ventana, refiere a dos cosas bastante distintas. Una representación que tenemos en el monitor del computador, bien, la ventana, versus una cosa de vidrio que tengo en la pared y que permite que entre la luz. Son dos cosas totalmente distintas a nivel denotacional, pero como verán, se utiliza la misma palabra en el sentido del mismo significante, la misma representación de sonidos para ambas palabras. La razón por la que esta es polisemia es porque
si las ventanas del computador se llaman... La razón por la cual las ventanas del computador se llaman ventanas es por una similitud con estas ventanas. Es porque, bueno, Bill Gates o alguien en Microsoft les puso ventanas a estas cosas en el computador a partir de las ventanas que tenemos en la pared. Tener una especie de metáfora acerca de cómo llamar a esas cosas que tenemos en el computador. Bien. O sea, hay una relación entre ambos lexemas. Ventana, lo que tenemos, la construcción ventana, la cosa que tenemos en la pared ventana, de alguna manera causó que las cosas que tenemos en el computador se llamen ventanas. Bien, hay una relación de carácter etimológico. De uno de los usos de ventana se derivó el otro uso de la palabra ventana. Bien, y es por eso que decimos que la palabra ventana es polisémica, en vez de decir que es homonímica. No es por coincidencia que se usa el significante ventana para referir a ambos significados, sino porque un significado proviene del otro. Bien, una palabra proviene de la otra. Lo mismo sucede en varios otros casos. Por ejemplo, consideren en la palabra pluma, el nombre pluma. Si yo digo, por ejemplo, estoy escribiendo con una pluma, bueno, estoy refiriendo a la pluma en sentido de lapicera o lo que sea. ¿Bien? Estamos escribiendo con una pluma, que no es lo mismo que la pluma de un pájaro. ¿Bien? Ahora, todos sabemos que hay una relación a nivel etimológico entre ambos usos de la palabra pluma. ¿Bien? En algún momento de la historia se utilizaban plumas de pájaros para escribir. Y es por eso que lapiceras hoy en día se llaman plumas. A pesar de que no están hechas de plumas. Pero en algún momento sí estaban hechas de plumas y es donde surgió el término pluma. Bien. Entonces, hay una relación entre ambos lexemas y es la razón por la cual hablamos de polisemia. Es por la razón por la cual estamos hablando que hay una palabra, pluma, que en realidad tiene dos acepciones más especializadas. Una que refiere a partes de un pájaro, si se quiere, y la otra que refiere a un objeto que se utiliza para escribir. Lo mismo con copa. Podemos hablar de una copa como un recipiente para beber o podemos hablar de la copa de un árbol. Pero en este caso también un uso precede al otro y un uso se desprende del otro. Bien. La razón por la cual nosotros hablamos de la copa del árbol es porque se parece a una copa. O sea, la palabra copa, en tanto recipiente para beber, se extendió su uso y se especializó de una manera tal que nosotros también podemos utilizar la palabra copa para referir a la forma de un árbol. Y por esa razón es que hay polisemia, porque hay relación entre los lexemas que podemos identificar en este caso. Y cuando decimos que hay polisemia, en realidad no terminamos diciendo que hay dos signos lingüísticos distintos, no terminamos diciendo que hay dos lexemas distintos, sino más bien que lo que asumimos es que hay un único lexema que tiene distintas acepciones diferentes dependiendo del contexto, dependiendo del significado que nosotros queramos expresar. ¿Bien? Eso es la polisemia, básicamente. Vamos a ir cerrando la clase con otra cosa que sucede a partir de la arbitrariedad del signo lingüístico, que es la existencia de locuciones. Va a ser algo bastante transparente de explicar a partir de los ejemplos que tenemos en 13. En 13 tenemos un verbo tomar, que básicamente significa beber, como tienen en pantalla. Y por otro lado tenemos un sintagma nominal definido, la leche, que básicamente denota algo así como el líquido que se extrae de la vaca. ¿Bien? Vamos a dejarlo en términos simples. ¿Bien? Y si yo combino estas dos expresiones, combino este verbo con este sintagma nominal, puedo formar el sintagma verbal tomar la leche, que básicamente es composicional en el sentido en que tomar la leche significa beber el líquido que se extrae de la vaca. Bien. O sea, tomar la leche es composicional en el sentido de que el significado de tomar la leche se basa en el significado de tomar y en el significado del sintagma nominal la leche. Bien. Ahora, con las locuciones esto no va a funcionar. Supongan que en vez de tener la leche como teníamos en 13b, tenemos el pelo como en 14b. Tenemos tomar, que sigue significando lo mismo que antes, beber. Tenemos el pelo, que básicamente significa el cabello o algo parecido. ¿Bien? Esto, el pelo. Bien. Yo entonces tomo tomar, tomo el sintagma nominal del pelo, los combino, formo un sintagma nominal, tomar el pelo. Y tomar el pelo no significa beber cabello, sino que significa engañar. O sea, el significado de una expresión como tomar el pelo no es composicional. No se basa en el significado de sus partes mínimas. Bien. Es algo que nosotros no podemos, el significado de tomar el pelo no es algo que nosotros podemos predecir a partir de aplicar
Bueno, aplicación funcional, por ejemplo, sobre este sintagma verbal. El significado es inesperado, es arbitrario. Y hay una razón sencilla para eso. Y es que las locuciones básicamente son unidades de carácter sintagmático que forman parte del léxico. O sea, yo en vez de que mi signo lingüístico sea una única unidad, lo que yo puedo hacer es almacenar como lexema, como signo lingüístico, todo un sintagma. En este caso, tomar el pelo y asignarle un significado arbitrario a tomar el pelo. Bien. O sea que una locución es un caso en el cual un sintagma tiene un significado que no es composicional, que no se deriva de la suma de sus partes, sino que es arbitrario. Se lo da porque sí, los hablantes tienen que aprender que esa secuencia de palabras tiene un determinado significado, lo tienen que memorizar, lo tienen que aprender. Es arbitrario. De la misma manera en que un niño aprende que los sonidos C, A, S, A significan casa, de la misma manera tiene que aprender que la secuencia de palabras tomar el pelo significa engañar. ¿Bien? En otras palabras, las locuciones son signos lingüísticos en un sentido genuino. Son unidades que nosotros almacenamos en nuestro léxico. Son lexemas, si se quiere. Son unidades arbitrarias cuyo significado no se basa en sus partes constitutivas. Noten que tomar el pelo puede tener un significado de carácter composicional. Si yo, por ejemplo, ingiero pelo o literalmente tomo el pelo de alguien, en ese caso tomé el pelo. Pero lo que nosotros estamos trabajando en este caso es el significado no composicional, el significado de la expresión tomar el pelo, que es algo así como engañar. ¿Bien? Y el hecho de que tomar el pelo signifique engañar es arbitrario. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un signo lingüístico cuyo significante es básicamente un sintagma, tomar el pelo. Hay varias pruebas que nosotros podemos aplicar para reconocer locuciones. Bien, además del hecho bastante observable, bastante obvio de que su significado es arbitrario, no es composicional. Por ejemplo, bueno, esto se sigue de la observación de que las locuciones son expresiones sintácticamente rígidas, porque básicamente lo que son símbolos lingüísticos en los cuales nosotros aprendimos que un sintagma tiene un determinado significado de carácter arbitrario. Y por tanto, lo que nosotros predecimos es que no podemos operar sintácticamente con estos sintagmas, no podemos modificarlos mucho. Por ejemplo, no puedo sustituir pelo por cabello. Por ejemplo, si yo digo tomar el cabello, eso no puede significar engañar. La locución solamente funciona con el nombre pelo. Si yo cambio pelo por una expresión que signifique básicamente lo mismo como cabello, la expresión ya no funciona. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendimos, lo que tenemos almacenado en nuestro léxico es que tomar el pelo significa engañar, no tomar el cabello. Tampoco podemos modificar el nombre pelo con un adjetivo, por ejemplo. No podemos decir tomar el pelo rubio. Se pierde el significado de engañar tan pronto como nosotros empezamos a operar como si este sintagma estuviera abierto a que nosotros lo modifiquemos sintácticamente. Tan pronto como nosotros cambiamos eso que aprendimos que tomar el pelo significa engañar y le agregamos alguna otra cosa, el significado de engañar se pierde, desaparece. ¿Por qué? Porque eso es algo que está fosilizado. Tomar el pelo significa engañar. Si nosotros lo empezamos a modificar sintácticamente, estamos operando a nivel composicional y a nivel composicional tomar el pelo rubio no significa engañar a alguien rubio, por ejemplo. No podemos agregarle partes a partir de coordinación, por ejemplo. No podemos agregarle otro sintagma, por ejemplo, las uñas, y esperar que esto conserve el significado de engañar. Y no podemos aplicar cambios en la estructura sintáctica que, por ejemplo, se sigan de un cambio en la estructura informativa de la oración. Por ejemplo, no podemos aplicar una oración hendida sobre tomar el pelo. No puedo decir algo así como, lo que me tomó Cosmo fue el pelo. O sea, más o menos sale, pero notarán que acceder a la interpretación de la locución, acceder a la interpretación de engañar en este caso, es bastante más difícil que decir Cosmo me tomó el pelo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque operar a nivel sintáctico con la locución es difícil, porque la locución es un elemento que viene dado del léxico. En el léxico nosotros tenemos almacenado que tomar el pelo significa engañar. Ya tan pronto como nosotros empezamos a operar con las subpartes de tomar el pelo, esa cosa que memorizamos, desaparece, se pierde, no podemos interpretarlo de esa manera. Bien, entonces vamos a cerrar la clase. En la clase de hoy enumerámonos algunas de las tareas de la semántica léxica como disciplina. Vimos la diferencia entre palabras con contenido léxico y palabras con contenido gramatical.
Discutimos el problema de utilizar la palabra comunidad semántica y propusimos en cambio la noción del lexema. Introdujimos uno de los principios más importantes de la lingüística contemporánea, esto es la arbitrariedad del signo lingüístico, la observación de que no hay una relación natural entre el significado y el significante de un determinado lexema. Vimos que la arbitrariedad da lugar a que surjan ambigüedades a nivel léxico, por ejemplo, la homonimia y la polisemia. Y por último, introdujimos la noción de locución. Bien, tienen las lecturas correspondientes a esta clase, ya están subidas a Cibeduc, están como selección de lecturas correspondientes a la clase 8. Vamos a tener una próxima clase en la cual sigamos profundizando con cuestiones del léxico. Vamos a estar hablando de las relaciones léxicas que introdujimos hoy al principio de la clase. Y por último vamos a cerrar el curso con una discusión acerca de teoría de prototipos, bien, que es algo bastante relevante con respecto al significado de los ítems léxicos. Sin más que agregar, me despido y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.